pero vamos a saber qué cosas son los paréntesis. ¿Ya? Dice, se usan los paréntesis tiene 4 funciones. Primero, encerrar fechas. ¿Ya? Un ratito, por favor, y hacer las anotaciones antes de seguir. ¿Ya? Ok, les decía, ¿no? Encerrar fechas. Aclarar el sentido de una expresión. Agregar algún dato y señalar el autor de un escrito, ¿ok? Lo que hace un paréntesis más que todo, ¿ya? Es en este caso hacer que la oración sea más entendible. Entonces, es un espacio que se separa de la oración para poder, en este caso, aclarar, explicar, ¿no? Cierta información para poder entender en su totalidad la oración, ¿correcto? Por ejemplo, en biografías vas a ver, por ejemplo, que se usa comúnmente los paréntesis para poder encerrar fechas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Francisco Bolognesi nació en Tarapacá en tal fecha, murió en tal fecha. ¿Correcto? Es un ejemplo. Aclarar el sentido de una expresión, ¿no? O sea, indicar, agregar algún dato de repente de una persona, ¿no? Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, ¿no? Paréntesis. Ok, ya estás agregando un dato. Señalar el autor de un escrito, ¿ok? Los ríos profundos, ¿no? Tal autor. Correcto, entonces, para eso, es más que todo para poder entender la información, y eso lo vas a ver mucho en textos ya más, de un nivel de educación un poco más superior, ¿correcto? Y ya no se te va a hacer tan, no se te va a hacer tan, ¿cómo se llama? Tampoco frecuente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice aquí, coloca entre los paréntesis, ¿ya? El número que corresponda según las reglas señaladas anteriormente. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Dice, el núcleo del sujeto, palabra más importante, es el sustantivo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se encerró fechas, se aclaró el sentido de una expresión, se agregó algún dato o se señaló el autor de un escrito. A ver, Liam. A ver, Liam, ¿me escuchas? Liam. Sí, sí, Ya. profesor. En esta oración, el núcleo del sujeto, palabra más importante, es el sustantivo. ¿Qué función tiene aquí el paréntesis? Encerrar fechas, aclarar el sentido de una expresión, agregar algún dato o señalar el autor de un escrito. Señalar el autor de un escrito. O sea, palabra más importante es un autor, es una persona. No. No es. Entonces, descártame esa opción porque no es. A ver, de las tres, ¿cuál sería en este caso la... ¿Qué? O sea, si tú lees... A ver, dime bien. Señalar el autor. No. Ya te dije que ese no es. Aclarar el sentido de una expresión. Ya, ok. Ese sería en este caso la número 2, ¿no es cierto? Aclarar el sentido de una expresión. Porque en este caso, cuando tú hablas, ¿no? Núcleo de sujeto, palabra más importante, aclarando qué representa el núcleo del sujeto, ¿ok? Entonces, esa sería la función del paréntesis. Muy bien, Liam. A ver, seguimos. Mabel. A ver, Mabel. Mabel, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, dice, tengo deberes sagrados que cumplir.
y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Francisco Bolognesi. ¿Qué función cumple aquí el paréntesis? Encerrar fechas, aclarar el sentido de una expresión, agregar algún dato o señalar el autor de algún escrito. Un dato. Francisco Bolognesi es un dato. Tienes ahí un dicho y estás encerrado el nombre de alguien. ¿Qué sería en este caso lo que se encerró en el paréntesis? A ver, Mabel, vamos. ¿Qué función cumple ahí el paréntesis? Francisco Bolognesi es una persona. ¿Quién es? ¿Qué es? Sí, es una persona. Estoy hablando con Mabel. Por favor, ya he comentado que si yo pregunto a alguien, ese alguien me tiene que responder, no otra persona. Por favor. A ver, Mabel. ¿Qué es Francisco Bolognesi? Una persona, profesor. Es una persona. La frase es una cita textual que él dijo o no. Sí. Entonces, ¿cuál es la función del paréntesis? En este caso, ¿qué función cumple? Hay un dicho, tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Y está entre comillas, es un dicho, es una frase. ¿Es una frase que él lo dijo, sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿qué función cumple? El paréntesis, encierra, ahí está encerrando una fecha, está aclarando una expresión, está agregando algún dato o está señalando al autor de un escrito. Está señalando al autor. Exactamente, eso, está señalando al autor de esta afirmación. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya? Muy bien. A ver. A ver, Fabricio, ¿está ahí? Fabricio. Fabricio no habla. A ver, por favor. Y repito otra vez. Si yo pregunto a alguien, yo ya veré si habla o no habla. Si yo pregunto a alguien, esa persona solamente me responde, los demás callados. Ya, Fabricio, ¿estás ahí o no estás ahí? Bueno, simplemente se va a reportar que no responde en clase. A ver, Celeste, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, Celeste.
En esta oración dice, describir es representar con palabras cómo es todo aquello que vemos, sentimos o imaginamos. Personas, animales, objetos, lugares, situaciones. ¿Qué función está cumpliendo aquí el paréntesis en esta oración? ¿Qué función crees que está cumpliendo aquí el paréntesis? ¿Está encerrando alguna fecha? ¿Está aclarando el sentido de una expresión? ¿Está No, agregando algún dato? ¿Qué está haciendo? A ver, dime. estoy O señala imaginando. al autor. Dime, ¿cómo? Estoy imaginando. ¿Está imaginando? ¿Cómo imaginando? No entiendo. A ver, acá arriba hay 4 funciones básicas. Dice, encierra fechas, aclara el sentido de una expresión, es decir, una palabra que de repente no la entendemos, te está diciendo cómo es esa palabra, está agregando algún dato más, ya, alguna información adicional sobre esa persona, sobre ese objeto, sobre ese animal, o está señalando al autor de un escrito, o sea, está diciendo que esa persona dijo eso. ¿Qué está haciendo el paréntesis en esta oración? Celeste, ¿qué está? Cuando dice, no, sentimos o imaginamos. Entonces dice personas, animales, objetos, lugares. ¿Qué está haciendo? ¿Te está aclarando o te está agregando datos? O sea, sobre la función de describir. O sea, describir es representar con palabras lo que vemos, sentimos o imaginamos. Y te está agregando, ¿no? ¿Qué cosa está imaginando? Puede ser una persona, puede ser un animal, un objeto, un lugar, una situación. ¿Qué función está haciendo aquí el paréntesis? Cuando te dicen, ¿no? Persona, animales, objetos, lugares. Esto, o sea, ¿por qué te agrega eso? Porque te quiere decir, es que esto es lo que puede imaginar una persona al describir. Entonces, eso es aclarar un sentido, una expresión, es agregar algún dato, es encerrar fechas o es señalar al autor de un escrito. ¿Qué cosa es eso? Agregar un dato. No, porque si estoy agregando algún dato es dar más información. Cuando yo estoy indicando de que puede imaginar personas, lugares, situaciones, lo que estoy es aclarando el sentido de la expresión. O sea, te estoy diciendo qué puede imaginar una persona. Puedes imaginar personas, puedes imaginar animales, puedes imaginar o sentir, ¿no? Un objeto, un lugar, una situación. Por favor, quien no sea celeste, por favor, silencio.
y escuchando lo que estoy diciendo. ¿Ya? A ver, entendamos una cosa. Todos tienen el derecho de responder. Todos tienen a que se les explique así como les explico a Celeste. Pero todo tiene su tiempo. Si tú me interrumpes o le das la respuesta a tu compañera, hace que tu compañera no aprenda. ¿Correcto? Entonces, estás de alguna manera obstaculizando que tu compañera aprenda. A ver, Celeste, ¿está escuchando acá o está viendo el celular? Ya, prestando atención. Celeste, ¿en qué andas, Celeste? Celeste, tu mano está en la pantalla táctil. Te recomiendo, por favor, que escuches aquí y mires con atención lo que estoy diciendo. Ya, decía yo, de que todos tenemos derecho de aprender y la mejor manera es justamente haciendo ejercicios. Si me equivoco, escucho al profesor y aprendo, pero por eso mismo no interrumpir a la persona a la que se le está preguntando. Los demás deben estar callados y cuando se les pregunte, contesten inmediatamente. Ya, entonces, en este caso sería aclarar el sentido de la expresión, o sea, la número 2. Ella Celeste, gracias, ahora sí, continuamos. A ver. Ya. A ver, a ver, Gaela. Profesor, Ok, en esa oración dice, César Vallejo, poeta peruano contemporáneo, o sea, de estos tiempos, nació en La Libertad. ¿Qué función cumple aquí el paréntesis? ¿Encierra fechas? ¿Aclara el sentido de una expresión? ¿Agrega algún dato o señala al autor de un escrito? agregar algún dato. Muy bien, Gaela. Ok, entonces, a diferencia de la oración anterior, en donde el autor me estaba aclarando que, qué cosa puede imaginarse uno, persona, animal, objeto, lugar, situación. Aquí en esta oración me está agregando un dato, porque me está diciendo adicionalmente quién es César Vallejo. Entonces, acá ya no te está aclarando, te está dando más información sobre quién es César Vallejo, poeta peruano contemporáneo. Entonces ya tienes una mejor idea de quién es César Vallejo, ¿correcto? Entonces, por eso que aquí la función sería agregar algún dato. Muy bien. A ver, Víctor Manuel. Sí, profesor. Ok, a ver. Mozart, 1556-1791. Compuso su primera pieza musical a los 4 años. ¿Qué función cumple aquí el paréntesis? Encierra fechas, aclara el sentido de una expresión, agrega algún dato o señala al autor de un escrito. ¿Qué es lo que hace? Esos numeritos, ¿qué cosas representan? ¿Qué cosas crees que representan esos numeritos? ¿Por qué ponen ahí al lado de la persona un número y otro número? ¿Qué significa? ¿Qué crees que signifique? Los 4 años. No. Los cuatro están al fondo, están al final.
Ahí, ¿qué hace tú? ¿Qué hace ahí el paréntesis? ¿Señala al autor de un escrito con esos números? ¿Agrega algún dato? Sí. ¿Aclara el sentido de una expresión? ¿O encierra fechas? Encierra fechas. Exactamente. Exactamente. Encierra fechas. Ya, a ver. Y esto lo van a ver más en biografías. ¿Qué cosa es una biografía? La biografía es un texto que habla sobre sobre lo que hace una persona en su tiempo de vida. ¿Ok? Normalmente se asocia a artistas, héroes, guerreros, presidentes, ¿no? Personas que bueno, sobresalió en la historia o en las artes. ¿Ok? Entonces, cuando empieza la biografía, normalmente vas a ver que su fecha de nacimiento y su fecha de muerte, para más o menos saber en qué tiempo vivió esa persona. En este caso aquí, lo que vemos es el año en que nació Mozart y el año en que murió Mozart. ¿Y quién es Mozart? Mozart en este caso es un compositor de música clásica. Ya, y en este caso, si alguna vez vas a estudiar arte, vas a estudiar música, es muy probable que vaya a salir algún escrito sobre Mozart. ¿Ok? Entonces, esos son composiciones ya dadas en un tiempo muy antiguo, ¿no? Que aún todavía sigue vigente. En YouTube vas a encontrar, si pones en música clásica, vas a encontrar una infinidad de piezas. ¿Ok? Pero en todo caso, volviendo a nuestro tema, ¿ok? Cuando tú leas una biografía, siempre después del nombre de incluso a veces van a empezar con el nombre completo, ¿no? Fulanito, y después van a colocar su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento, ¿no? Y te van a explicar lo que él hizo, ¿ok? Entonces, esto comúnmente lo vas a ver en las biografías, ¿correcto? Cuando se encierra fechas, se encierra algún año de un hecho importante, o en todo caso su fecha de nacimiento, su fecha de fallecimiento en el caso de las biografías, ¿correcto? Muy bien. Ok, a ver, ya nos quedan 3 minutos. Nos queda tiempo para una pregunta más. A ver, Mabel, ¿estás ahí? Mabel. Ya. Sí, profesor. En esta oración, en la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, murieron millones de personas. ¿Dónde yo tengo que colocar los paréntesis? Ay, mira, es uno de los sonidos más grandes. Mire, Joy, un burrito con 2 mitades. En un lado, una crema con leche y las cebolla rellenas. ¿Dónde yo debo colocar los paréntesis? Y en el otro, una divertida sorpresa. Mire, Joy, lo divertido de aprender jugando. ¿Has sentido que aunque tomaste una decisión, hay momentos en que dudas? Escribe 3 ejemplos. ¿Voy a repetir cómo? Escribe 3 ejemplos. No te entendí muy bien. Escriben 3 ejemplos. A ver, escúchame. En ese caso tenemos 4 opciones. O encierro fechas, aclaro un dato, agrego aclaro una expresión, agrego un dato o encierro el nombre de un autor. En este caso aquí, lo más cercano que son los datos. Porque es un evento que inició en 1939 y terminó en 1945.
Entonces, ahí es donde debo agregar yo los paréntesis, porque tengo que encerrar los años en que se desarrolló este evento. Bien, chicos, me queda menos de un minuto. Nos vemos el día de mañana. Mañana tenemos un repaso práctico y en la segunda hora la segunda práctica en clase. Lleven hoja bond, lápiz borrador y entreguen sus prácticas. Nos vemos hasta mañana. Chao, Chao, chao. profesor.